Buenos días, soy María del Carmen Lojo Tizón, profesora de la Universidad de Cádiz. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso haber aceptado mi comunicación y permitirme así, de algún modo, recuperar o intentar participar en la recuperación de la figura de Jeanne de la Baudère, una escritora que en la actualidad es casi completamente desconocida. Jeanne de la Baudère es una escritora que perteneció a la segunda mitad del siglo XIX, más concretamente a, a la corriente de fin de siglo, porque fue durante este periodo, durante las últimas décadas de finales del siglo XIX, cuando esta escritora desarrolló su actividad literaria. Su nombre de pila fue Jeanne Escrive y nació en París y fue en esta ciudad donde vivió durante toda su vida. Su padre fue cirujano y en la actividad laboral de su padre ejerció una actividad importante en la escritora, puesto que la medicina se va a ver muy reflejada en sus escritos. Jeanne se casa con Camille Gaston-Crapé, que hereda el Château La Baudère, y de este castillo ella va a tomar su seudónimo que ella adopta como escritora. Jeanne de la Baudère también contribuye en algunas revistas y periódicos de la época, como por ejemplo La Presse, y también perteneció a la Société de Gens de Lettres. Es decir, la escritora durante los últimos años del siglo XIX fue una personalidad reconocida por el panorama literario de la época. A lo largo de toda su trayectoria literaria, Jeanne de la Baudère publicó alrededor de unas 40 obras. Ella trabajó distintos géneros literarios, desde la poesía, el teatro, relatos cortos, pero sobre todo su género por excelencia fue la novela. En esta diapositiva reflejamos algunas de sus obras más representativas, como por ejemplo Les Heures Perdues. Se trata de su primera publicación, es un recueil de poemas, y algunas de sus obras más importantes, como por ejemplo Les Sataniques de Demi-Sexe, ¿no?, que es la obra que pasaremos a analizar a continuación, o por ejemplo también una de las más importantes, Les Androgynes, roman passionnel. En cuanto al estilo que caracterizó a la escritora, Jeanne de la Baudère está claramente marcada por el ambiente finisecular y su obra está muy influenciada por distintas estéticas von siècle. Por ello existen tintes en sus obras naturalistas, existen tintes exóticos, orientalistas, ocultistas y por supuesto tintes decadentes. Algunas de las obras de Jeanne de la Baudère han sido traducidas a otras lenguas, como al inglés, al español, al portugués o incluso al checo o al húngaro. Concretamente al español, la obra que conforma nuestro objeto de estudio fue traducida en 2018 bajo el título Los semisexos. La traductora fue Susana Prieto Mori, y la editorial que se encargó de publicar esta traducción fue de Fausta. Jeanne de la Baudère publica en 1897 Les Demi-Sexes, pero la edición de Paul Landorf data de 1898, edición que nosotros hemos utilizado para el análisis de la novela. Para hacer un breve resumen del contenido de la novela, la protagonista Camille de Lusac quiere realizarse una operación para provocarse una esterilización voluntaria, es decir, quiere extirparse los ovarios para no tener hijos, con el fin de disfrutar libremente de la sexualidad. A lo largo de la novela, esta afirmación se repite constantemente. Quiere ser completamente libre, disfrutar de la sexualidad al igual que un hombre, sin preocuparse por las consecuencias.
La protagonista rechaza firmemente el matrimonio, el amor. Ella pretende ir a la caza de los hombres, no ser presa ni de los hombres ni del amor, no quiere enamorarse y no quiere sufrir por amor. Está guiada por Nina Sorel, que es una viuda que participa, porque se trata finalmente de una red que manipula a jóvenes para que se realicen esta operación, ah, y que llevadas a cabo por el doctor Richard. Pero Nina evidentemente saca un beneficio económico de ello. De hecho, en la propia novela se indica que esta viuda Nina no se sabe de dónde saca la fortuna, ¿no? Pues al final de la novela se descubre todo. Pues se lleva siempre un porcentaje de las operaciones que el doctor Richard realiza. Cami es virgen, es una joven virgen que no había mantenido relaciones sexuales con ningún hombre y está esperando hasta realizar la operación. Una vez que se realiza la operación, pues comienza su vida sexual con los hombres. Anteriormente sí que no se especifica exactamente hasta dónde llega con Nina, pero sí que tiene una relación amorosa con esta viuda. Pero al menos con los hombres no comienza hasta después de la operación. Entonces ella tiene salidas nocturnas con Nina como cómplice, va a la caza de los hombres y corriendo múltiples peligros y un sinfín de aventuras por la noche de París. Esta vida al final no le satisface, no consigue la felicidad que ella esperaba y mantiene pues relaciones más o menos duraderas con Julien Rival, aunque bien le deja claro que no quiere ningún tipo de relación seria, pero más o menos con este chico pues se entiende bien, se siente bien con él, pero no quiere ningún tipo de formalidad. Philippe de Talbert es otro de los personajes del círculo de Camille de Luzac. Este personaje se obsesiona con Camille, quiere tener una relación con la protagonista, ella rechaza a todos los hombres y él se resiste. Realiza investigaciones y descubre que la joven se ha realizado pues esta operación. Evidentemente que esto fuese descubierto sería un gran escándalo. Entonces pues la soborna y la extorsiona para que acceda a mantener relaciones con él, si no pues descubrirá su secreto. Entonces Camille accede y vende de algún modo su libertad y por ello no se siente nunca libre porque está siempre sometida a los deseos de este Philip. Llega un momento en que conoce a otro personaje, a Georges Dergy, y se enamora completamente de él y se casa con él. Estando de viajes de novio, Philippe de Talbert va a buscar a la pareja que estaba en Italia, muerto de celos, y finalmente los encuentra. Entonces, al verlos allí, que a mí, pues evidentemente se descompone, se pone muy nerviosa. Y George llega incluso a pensar que su mujer podría estar embarazada, pues de lo mal que se encuentra a- al ver coincidido con Philip. Y por supuesto, claro, no se imaginaba el porqué de la situación, la verdadera razón de su malestar. Pues bien, ella al ver que su marido le está preguntando por un posible embarazo, ella se da cuenta, es consciente de su operación e incluso llega a arrepentirse, pues sabe que su marido
que quisiera tener hijos y que ella evidentemente se había realizado en un pasado una operación voluntaria que nunca va a tenerlos y que eso su marido no lo sabe y que lo está engañando de algún modo porque no se lo está contando. Entonces cada vez que su marido pretende hablar del hecho de tener hijos, pues ella le pide que por favor que no le hable de ese tema y a partir de ahí su marido empieza a distanciarse de ella porque no comprende por qué su mujer no quiere ni siquiera hablar de tener bebés. A su vuelta a París, Philippe, que ya había regresado, que seguía muy celoso, va a encontrarse con Julien Rival y le cuenta pues la vida oculta de Camille de Lusac. Pues Camille llevaba una doble vida. Durante el día era una joven ejemplar y por la noche pues era llevaba una vida de perversiones. Entonces, Julián en un primer momento se niega a creer esta versión de Camille, pero finalmente pues las cosas empiezan a cuadrarle y sí que se la cree, pero decide pues retar en duelo a Philippe. El duelo sucede, Philippe pretende no dañar a Julián, puesto que es un buen joven y había sufrido mucho por amor, pero Julián es el que va a buscar la muerte, pues en uno de los golpes que en un principio no debería causarle mucho daño a Julián, él va y va a buscar el golpe mortal. Eh, una vez que Camille regresa con Georges a París, ya la trama de las operaciones llevadas a cabo por el doctor Richard y por Nina ha salido a la prensa, está en boca de todo París y ya el doctor Richard es descubierto y Nina está a punto de serlo. Y Nina piensa que Camille la ha denunciado a la policía. Entonces Nina va a casa de Camille y le plantea escaparse juntas. Camille no pretende marcharse y coge a Nina entre sus brazos, la abraza fuerte, la besa, no le permite escaparse y hace que su abrigo se impregne con las llamas del fuego que tenían encendido en casa. Las llamas corren rápidamente y mueren las dos quemadas por el fuego. Y así es como termina la novela. En esta novela existen muchos temas propios de la estética decadente, como por ejemplo que la protagonista sea huérfana, la presencia de la femme fatale, la inversión de roles, el rechazo de la naturaleza, las perversiones, sobre todo las perversiones sexuales, así como los juegos de poder. Uno de los rasgos más compartidos por las obras decadentes es que los protagonistas sean huérfanos. En este caso, Camille es huérfana desde muy temprana edad y vive con su abuela, que es baronesa. Entonces, desde muy jovencita, la joven Camille tuvo que aprender a gestionar la fortuna de su abuela, por lo que tuvo una educación casi de hombre. En cuanto a la femme fatale, detectamos dos niveles de perversidad. Por un lado está la perversidad de Nina Sorel y por otro lado la perversidad de Camille de Lusac. Consideramos que Nina Sorel coincide con el arquetipo de la femme fatale por excelencia. Ella sería, junto al doctor Richard, que es quien materializa estas operaciones, la responsable de esta red de operaciones clandestinas, pues ella es quien va a la caza de estas jóvenes para convencerlas de la esterilización. Bueno, de algún modo les hace ver que la vida que ella lleva, pues es una vida ideal, es una vida de libertad. Entonces ella las inicia en el círculo de las demisexes, cuyas reuniones se celebran pues normalmente una vez al mes y terminan en orgías, son unas auténticas bacanales y ahí solamente hay un hombre admitido que es el doctor Richard. Entonces Nina inicia a estas jóvenes en la perversión. Es en su casa donde la mayoría de estas jóvenes pasan, no sucede en el caso de Camille,
se recupera de la operación, que estuvo al borde de la muerte. También donde se celebran las orgías, ¿no? Solo de mujeres. Entonces, pues la verdadera femme fatale, el verdadero cerebro que va a manipular a estas jóvenes es Nina Sorel. Camille también sería otro tipo de femme fatale, pero su perversidad sería inferior a la de Nina Sorel, por lo que he decidido catalogarla como aprendiz de femme fatale, en este caso aprendiz de Nina. Porque femme fatale, evidentemente ella misma decide que el hombre es su presa. Ella afirma en reiteradas ocasiones que que quiere vengarse de las otras mujeres que han sufrido por el hombre, como muestro en la cita que sigue. Como podemos observar en la última parte de la cita, qu'avez-vous donc à reprocher aux hommes? Moi, rien. Je vengerai les autres. Entonces, en este caso, ella no tiene nada que reprochar al hombre. ¿Por qué? Porque nunca anteriormente ha tenido relaciones con hombres. Ella no ha tenido pareja, no ha tenido relaciones amorosas con hombres. Sin embargo, ella quiere vengar a las otras mujeres que han sufrido por los hombres. Asimismo, el grado de perversidad de Camille de Lusac es inferior porque de algún modo también muestra cierto arrepentimiento. En primer lugar, la vida de perversión que lleva no le satisface. Ella, incluso hay uno de los personajes, Philippe de Talbert, que afirma que ella no es perversa, sino que está pervertida. Entonces, esa vida, ella no se siente cómoda ni feliz con esa vida y una vez que conoce a Georges Dargy, ella decide apartar pues esas prácticas que llevaba hasta entonces y cambiar radicalmente. E incluso se arrepiente de algún modo de la operación, de la operación que se ha realizado porque ya una vez casada y una vez que ha conocido lo que ella cree que es el amor verdadero, no puede tener hijos con esa persona. Entonces, en el caso de otras fatales, ¿no? Pensando en otras escritoras, como en el caso, por ejemplo, de Rachid, la fatale de Rachid, no conocen el arrepentimiento, no existe esa reflexión. En cuanto a la inversión de roles, Camille rechaza rotundamente pertenecer a un hombre. No quiere tener relaciones con hombres porque eso representaría, en el contexto de la época, en el imaginario de la época, la sumisión al hombre. Entonces ella quiere ser la dominante. Entonces, como vemos en la cita que he seleccionado de la novela, repite constantemente que ella quiere asumir ese rol, ella quiere elegir a sus amantes, ella quiere ser el hombre de sus relaciones, ella quiere ser la que elija, la que cambie. Uno de los elementos más evidentes y más constantes de la decadencia es el rechazo de la naturaleza. Y el más evidente, el más claro de esta novela es la operación que Camille se provoca para, para esterilizarse, para no tener hijos. Entonces, es el rechazo total de la naturaleza para disfrutar libremente del sexo, del placer, sin sufrir las posibles consecuencias. Como en toda novela decadente, las perversiones están muy presentes a lo largo de toda la novela. En este caso, Camille conoce las perversiones desde muy joven. En este caso, a través de, como señala la cita, a través de sus imprudentes lecturas. Entonces, antes de materializar ella misma sus perversiones, ella ya las había conocido a través de la lectura. Distintas son las perversiones que podemos señalar en la novela. Las perversiones nos referimos siempre a las perversiones sexuales, entonces, y siempre dentro del contexto de la época.
Entonces, a señalar el safismo, la relación que mantiene Camille con Nina, la promiscuidad, pues ellas van a la caza a la caza nocturna de hombres y así lo expresan, van en busca de presas y el sexo grupal o las orgías que tienen y son orgías de mujeres. En cuanto a los juegos de poder, existen distintos tipos de manipulación a lo largo de la novela y distintos personajes manipuladores y a la vez personajes que son manipulados y manipuladores. Entonces, en primer lugar, tenemos a la femme fatale dominante que manipula a la femme fatale secundaria. Nina Sorel es, por tanto, manipuladora de Camille de Lusac. A su vez, también Camille es víctima de Philippe de Talbert. Philippe de Talbert, como ya sabemos, estaba obsesionado con Camille y la extorsiona para mantener relaciones sexuales con ella y a cambio él no desvelará el secreto. También existen personajes que son víctimas, entre comillas, de Camille, que son Julien Rival, que está completamente enamorado de ella, aunque ella le confiesa que no quiere ninguna relación formal, pero sin embargo no rompe esta relación hasta que finalmente ella decide pues que no va a seguir con él porque se enamora de Georges Dergy. Entonces lo está usando. Y también pues Nina Sorel se convierte en víctima de Camille porque la mata al final de la novela. También hay personajes que son engañados por Camille. El principal, Georges Dargy, que es su marido, lo engaña puesto que no le confiesa, nunca le dice que se ha operado y que no puede tener hijos. Pero a la vez todo su entorno, su propia tía, no sabe que su sobrina lleva una doble vida. Entonces, todo el entorno de Camille está engañado, pues porque por un lado parece una joven angelical, pero por la noche se convierte en una joven perversa. En cuanto a la estructura y la composición de la novela está dividida claramente en tres partes que coinciden claramente con los temas. Entonces, la primera parte consta de 8 capítulos y todo sucede antes de la operación. La segunda parte consta de 18 capítulos y en esa segunda parte se abarca la convalecencia de Camille tras la operación, el regreso a París, puesto que la convalecencia la pasa fuera de París, en el sur, en una casa que tiene Nina Sorel en el sur, las perversiones, toda esa vida, la explosión y la búsqueda de esa ansia de libertad y la búsqueda de la felicidad no conseguida, el vacío, ¿no? Ese desencanto después de la operación, que ella pretendía tener una vida plena que nunca llega, y el encuentro con Georges Dargy. La tercera parte consta de 10 capítulos, que es ya tras la boda de Camille y de Georges Dargy, que no es nunca narrada en la novela. Entonces comienza con la luna de miel de Camille y de Georges Dargy, la persecución de Philippe de Talbert tras los novios, el regreso a París, el descubrimiento de la trama y finalmente el desenlace, ¿no? Que es el suicidio de Camille de Lusac y el asesinato, ¿no? de Nina Sorel, que mueren finalmente juntas. En cuanto a la escritura, la forma de componer la novela, la escritora ha sido acusada de plagio en su época, en la época en la que vivió. Veamos que la cita que incluye es de 1899. Entonces, ahí se le acusa, en el extracto que incluyo, que existen elementos muy parecidos, muy similares, copiados, ¿no? El copié, tout simplement, ¿no? De la obra de Guy de Maupassant, Notre Cœur. Existen párrafos muy similares, casi exactos, es cierto, entre la obra Le Demi-Sexe y Notre Cœur de Guy de Maupassant, que señalaremos a continuación. En este sentido, Sharon Larson realiza un estudio en el que realizan una comparación entre fragmentos extraídos de Le Demi-Sexe y fragmentos de Notre Cœur de Guy de Maupassant. Evidentemente hay partes
casi exacta. No obstante, Larson señala que existe un cambio de perspectiva en los textos de Jean de la Baudelaire. Y este cambio de perspectiva reside en el privilegio que Jean de la Baudelaire otorga en la visión de la mujer. Jean de la Baudelaire prioriza la visión femenina. Entonces, no es exactamente un plagio de la obra de Maupassant. No obstante, este tipo de práctica es muy común durante la etapa de fin de siglo. Hay otros escritores, como por ejemplo Achille, que reutiliza la reescritura para componer muchas de sus novelas. Para concluir, podemos afirmar que la novela seleccionada para realizar este estudio es una novela decadente. El personaje principal es un personaje típico de la Francia a fin de siglo y la novela lo es tanto por la temática como por la construcción de la misma. A modo de conclusión y también ilustrativo, me gustaría finalizar con la siguiente cita extraída de la novela. Vous êtes, refiriéndonos a Camille, le dernier produit de notre civilisation morbide. Muchísimas gracias por su atención. Espero con mi participación haber contribuido un poco en la recuperación de la figura de esta escritora de final de siglo. Muchísimas gracias.